Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Daniel Mi nombre es Armando. y en esta sección error 401 no autorizado con título, Expectativas contra realidad del primer trabajo en TI. bueno, le vamos a contar todo lo que nos sucedió, todo lo que nos pasó, lo que pensábamos cuando estábamos buscando nuestro primer, pues como lo que acabamos de comentar, nuestro primer trabajo. Entonces pues vamos aquí a comenzar con nuestro amigo Armando. Armando, a ver, poco a poco y con detalle ve contándonos ¿cómo eran tus expectativas cuando tú ibas a buscar, o bueno, cuando querías tu primer empleo? Pero ya relacionándolo obviamente con la carrera de tecnologías de la información. Claro que sí, amigo. Empezando, pues sí, yo tenía como la expectativa así tipo hacker, ¿no? Que iba a entrar a una corporación donde había un buen de Ajá. monitores, con un buen de personal codeando, entre que monitoreos, entre que desarrollo, entre que tecnologías, o sea, sí, una empresa con mucho equipo de vasto en tecnología. Esa era como tal mi expectativa. Yo esperaba de menos tener ahí una persona que supiera hackear Facebook, Instagram, TikTok ya de perdiz. Todo lo que todas las personas nos preguntan siempre, que si sabemos hackear Facebook y WhatsApp de las demás personas, que es algo que no se puede, pero... Exacto, sí, sí. Yo tenía esas expectativas porque pues, igual yo apenas estaba ahí viendo la tecnología y demás. Pero eso fue cuando estabas en la universidad, ¿no, Armando? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. es lo que se piensa ya cuando estás en la universidad ya agarras un poco más el contexto de la realidad y pues sabes que las cosas no son como las vemos en las películas y más cuando ya estás en la universidad y estás aplicándote un poco más al desarrollo de pues de la tecnología, de desarrollo de software, etcétera. Aún así, cuando tú estabas en la universidad y ya tenías un poco más de contexto, ¿seguías teniendo estas expectativas? Un poco, porque yo en mi mente todos eran Cisco, todos eran Microsoft, todos eran Google, cualquier empresa que estuviera buscando desarrollo de software, Ujú. como que yo en mi mente decía, tienen así por muy jodido una laptop o una PC con 32 en RAM, Core i7, Claro. sí, o sea, los recursos que para mí eran mínimos en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí esperaba como que tuvieran ese tipo de tecnología, ese tipo de información, ese tipo de objetivos. Pero entonces es que me estabas hablando de que tú ya te lo imaginabas con empresas que las que mencionaste que ya son pues empresas muy grandes. Entonces digamos tu expectativa desde un inicio ya era querer entrar a este tipo de empresas grandes. No como tal, pero yo sí pensaba que más allá de eso, las empresas que se preocupaban por esta área de tecnología buscaban eso, como que tenía toda la tecnología al momento. Ok. No, digamos que no los beneficios, porque todos sabemos que Google tiene que su campo de golf, que su Claro, claro. cafecito, o sea, esos beneficios no, Sí. pero sí enfocado en el desarrollo. Lo clásico, ¿no? Si vas a desarrollar el móvil, que al menos te diera un teléfono, que te diera una compu con un buen procesador y una buena red de RAM para que pudieras tú desarrollar. La tarjeta Y gráfica, todo lo exacto, necesario, ¿no? sí, sí, Para sí, poder... sí, esa era la expectativa, ¿no? Bueno, ya Y te iban a dar todas las herramientas, pero tú no uh-huh, ibas a tener el conocimiento suficiente exacto, para empezar a desarrollar, porque luego pensamos que pues, ahí vamos a tener un curso de, no sé, de medio año en los que nos van a enseñar o van a explicar y todo eso, pero pues sí, más exacto. adelante se darán cuenta cómo realmente pasan las cosas. Sí, o de menos que mi jefe inmediato me supiera decir, oye, descárgate estas tecnologías, estas compatibilidades, estas librerías, ¿no? O sea, algo así. O sea, yo me esperaba así, que mi primer jefe fuera un senior, que supiera desarrollar en cualquier tecnología que ocuparan de menos en el trabajo, que me diera una computadora decente, un dispositivo adecuado, todo lo necesario. Y ya si no era mucho pedir, pues un buen salario, ¿no? O sea, Sí, luego también llegas con la expectativa, bueno, no sé si te pasó, que pues también el equipo, ¿no? O sea, también llegas con la idea de que quieres, o bueno, estás con la idea de que quieres un equipo, pues normalmente que ya todos tengan la experiencia, le puedes preguntar a cualquiera, te van a sí, ayudar, etcétera. Pero pues no siempre se da la situación, ¿no? Entonces nos imaginamos todo esto cuando estamos ahí buscando trabajos. E incluso tal vez puede que no pase porque en la universidad, pues como no tenemos experiencia, ni siquiera nos imaginamos lo que necesitamos para empezar a desarrollar y pues como hay diferentes áreas, o sea, por ejemplo, lo acabas de comentar, en el desarrollo móvil pues sí necesitamos lo básico, ¿no? Pues un dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, depende de dónde vayas a desarrollar. Y pues la computadora que soporte pues el IDE para poder empezar a trabajar. Pero por ejemplo, en otras áreas como lo de
arquitectura y eso también necesitamos algunas herramientas, pero son de diferente contexto, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, por ejemplo, ya acá en el área ya enfocada un poquito más a otros temas, como de arquitectura y demás, pues más o menos algo similar, o sea, yo sí esperaba entrar y que de menos, bueno, aquí en este caso no te puedo decir que sea al contrario, porque la verdad es en que el jefe que tengo en el área de arquitectura sí se la sabe, pero más allá de eso yo pensaba, dije, bueno, pues si es una área de arquitectura, pues se encargan de hacer la arquitectura, de corroborar que Claro. todo esté seguro y demás. Y resulta que no, pero ahorita vamos a llegar a eso. Sí, es más adelante se van a ir dando cuenta de todo lo que se tiene que pasar para pues agarrar un buen acoplarte a todo lo que vas a estar trabajando cuando ya estás en un lugar formal, por así decirlo. Sí, justo. Y a ti, amigo, cuéntame un poquito tú, cuando estabas ahí por entrar y todo el rollo y... Pues mira, mis expectativas, sinceramente, ahorita que lo comentas, sí eran un poco diferentes, bueno, muy diferentes a las que me comentabas. No sé si eso depende mucho de la universidad o de la zona, porque yo soy de Jalapa, Veracruz, y pues allá yo asistí a una universidad pública, ¿no? Entonces cuando normalmente allá en Jalapa y en todos los pueblos que se encuentran alrededor, pues las personas se dedican a trabajo de campo, Okay. pues ya sabes, a lo que existe en una comunidad, ¿no? Entonces pues los sueldos son muy Okay. bajos comparados con la ciudad. Y allá la gente, principalmente como que en los pueblitos, tiene mucho la idea de que primero debes de empezar como que con lo mínimo en el sueldo y pues ya poco a poco va creciendo, ¿no? Entonces como que los familiares, todas las personas con las que te rodeas te van, pues te van diciendo todo eso y como que te lo empiezas a meter en la cabeza, ¿no? O sea, como Sí. que se te empieza a grabar. Y bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo. Entonces cuando yo estaba en la universidad, pues al salir mi expectativa era como de, no sé, ganar 4,000 pesos al mes, empezar en una empresa ahí pequeña de mi ciudad, pues con lo básico. O sea, yo quería empezar como desde cero, desde lo más básico para que me enseñaran poco a poco para, Okay. o sea, ir aprendiendo todo lo necesario y en el futuro poder ir creciendo y obviamente aumentar mis expectativas de sueldo, de desarrollo, de tecnología, pero sinceramente, pues nunca estando en la universidad me imaginé que saliendo o nunca pensé que saliendo de la universidad podría entrar como a una empresa grande hablando de, no sé, de Google, de empresas bancarias de aquí en el país, no sé, empresas que se dedican al desarrollo móvil, de aplicaciones, todo eso, pues nunca fue como que una de las cosas que me pasaran por la mente, pero como te comentaba, no sé si eso también puede influir en la zona, porque fíjate que en cada estado como que los pensamientos también pueden cambiar un poco y Sí, pues sí, sí. ya como ya sabemos, obviamente también en cada estado los sueldos son diferentes, ¿no? Sí, sí, claro. No podemos comparar los sueldos de un programador en Ciudad de México con uno de Jalapa o de Guadalajara. Depende mucho de la ciudad, pues de cómo se distribuyen los sueldos. Entonces, pues sí era como muy diferente mi expectativa, bueno, lo que pensaba en ese momento. Ok, sí, y también así como en contexto general, la verdad está en que, ahorita que lo mencionas, sí es bien cierto, también tuve ahí compañeros en la universidad que venían de otros lugares, no tan lejanos, de Pachuca, Querétaro, Puebla, inclusive uno que venía de Monterrey, y tienes toda la razón, ahorita que lo pienso como tal, recordando ahí pequeñas pláticas, Ujú. sí muchas personas me decían así como de alguien de Pachuca, digo, sin agraviar ni nada, ya platico lo Claro, que claro. pasó, ¿no? Esta persona decía que su meta como tal era trabajar en una bodega horrera, en un Walmart y demás, en el área de sistemas, obviamente, Ujú. pero que su meta era de ganar, estoy hablando de ese entonces, unos 3,000 pesos a la semana y era como que su meta, ¿no? Hoy en día, pues obviamente 3,000 pesos ya estás muy cerca del salario mínimo, pero en ese entonces tres mil Bueno, pesos no, pues porque era... ahorita el salario mínimo pues ya es mayor, ¿no? Ajá, justo. Pero en ese entonces pues sí era una buena cantidad de dinero. Ok. Algo así que podías tú, pues sí, llevártela más o menos relax. Y una persona que, el chico este que estaba en Monterrey, también él me llegó a comentar muy diferente, que él era un poquito más acercado a lo que yo estaba pensando.
que decían, no, pues yo voy a meter un Amazon y le voy a ganar acá más varo porque allá en Monterrey pagan más. Sí, sí, pues sí, por supuesto, siempre. Sí, 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 muy, muy buen punto, muy buen punto. Y también ahorita como que quisiera sacar ahí un pequeño tema, hablando, bueno, relacionándonos con los estudiantes, bueno, en la universidad. Luego de vez en cuando en TikTok me aparecen entrevistas que les hacen a estudiantes de universidad, independientemente de la carrera, ¿no? Y van y les preguntan como que ¿cuál es tu expectativa de sueldo? Y ya nos comentan, ¿no? Pues yo quiero ganar 6,000 pesos al mes. Yo quiero ganar 8,000 pesos al mes. Pero si te pones a pensar, ese número que ellos te dicen, ¿lo dicen sin pensar? ¿O lo dicen porque es lo que necesitan para sobrevivir? Porque no se preocupan de pagar renta, porque viven con sus papás, porque no están casados, porque no tienen familia, o porque no hacen gastos de lo que realmente gastarían si vivieran solos. Porque digo, no sé, pongamos un ejemplo. En el Estado de México, con un sueldo de 6,000 pesos al mes, ¿te alcanzaría para ti solo rentar, comprar todo lo básico para tu despensa, los servicios y no sé, uno que otro salir así con gastos mínimos? Es que varía mucho, te voy a dar igual algo básico. En el Estado de México, obviamente, para vivir lo que hoy en día se implica o conocemos nosotros como vivir bien, que es agua purificada, comida 3 veces al día y demás, no te va a alcanzar. Pero en el estado, ¿qué crees? Que muchas veces lo que hacen es, y conozco a varias personas que su vivir bien es desayunar 2 sopas Maruchan, acá con sus chetos y poco más, comida huevito con jamón, y su cena otra sopa o inclusive nada más frijolitos refritos en tortilla. Claro. Y para ellos esa es una calidad de vida buena porque comen 3 veces al día, porque se la pasan tranquilos. Y los trabajos, pues obviamente en el estado, y depende mucho de la ubicación, no son muy pesados. La mayoría de los trabajos son como de 10 a 5, cosas así. Entonces, sí varía, sí varía bastantito, pero pues obviamente para vivir a como marca las reglas de vivir bien, pues no, definitivamente no. Pero de eso que me estás contando, ¿también estás incluyendo rentas? Digo, porque no creo que sean baratas las rentas, Nelson. ¿De qué crees? Depende de la ubicación, pero si hay rentas que están hasta la punta del cerro, digo, están hasta la punta del cerro, obviamente, pero rondan 1500, 1700. Entonces Bueno, sí se podría llegar a tener. Obviamente te volvemos a lo mismo, se conllevan muchas cosas porque si vives en la punta del cerro se deslava y pues vale tu casita, vives por ahí. sí, te estás arriesgando Sí, mucho. exacto. Ajá. Pero pues sí, sí depende y varía mucho de la ubicación. Entonces, regresando al tema, cuando tú estabas en la universidad y tenías tus expectativas así de grandes, ¿también tenías tus expectativas de sueldo así? Ah, sí, no. No, no, no. Ese sí es otro punto. Yo me imaginaba personas que acá sabían mucho, pero tocaste un tema bien importante que es eso. Yo como vivía en casa de mis papás y demás, pues no pagaba renta, no pagaba luz, no pagaba agua. Y pues ya sabes, uno de chavo pues no es como que le preocupe mucho, ¿no? Acercarse con su papá, oye mamá, ¿cuánto pagas de esto? ¿Cuánto Sí, pagas sí, de sí. aquello? No. Entonces, pues para mí la verdad está en que yo dije, pues con que me paguen unos 2000 baros a la semana, con eso yo creo que la libro sin broncas. Sí, pero Porque veía que el dinero era todo mío. Dije, entonces 2000 pesos para mí solo cuando efectivamente. me dan 100 varos, 70 pesos al día. Pues yo decía, pues a mí me va súper bien con 2000 varos, ¿no? Sí, Pero tus 2,000 pesos nada más me imagino que nada más lo tomabas para tus gastos, que sí, no sé, sí, voy a salir el sábado, el domingo y pues sí, con unos amigos y ya lo que me sobre pues me compro algo y ya, pero nunca exacto. pensaste en aportar para la renta, para Sí, toda justo. la despensa, que pues son gastos muy altos, ¿no? Y Exacto. que con eso que tú tenías en mente pues no podría alcanzarte. Sí, 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 no, no, no. No, de hecho me di cuenta igual ahí, obviamente el primer pago de 2000 pesitos que dije, vamos a hacer despensa. No, de ahí dije, no, sí, sí está complicado, ¿no? Pero sí, y regresando al tema inicial, yo pensaba que con 2000 varitos la armaba. Bueno, yo creo que también influye mucho en, como tú lo comentabas, en la zona y en cómo se administran las personas, porque una anécdota así súper rapidísima que les puedo contar fue que una vez que estuve en Monterrey, allá me di cuenta de que pues las personas trabajaban como que en fábricas y les dan un vales de despensa, ¿no? Que son Okay. como, ¿qué? 500 pesos.
Ok, ok. a la quincena. Pero, o sea, realmente me admiro que había muchas personas que con eso iban a la bodega horrera y se hacían una despensa grande, que yo no podría Ah, hacerla. O sea, yo no podría hacer algo así. O sea, se administran muy bien, que eligen tal cual productos, así como que los van seleccionando y con poco pueden comprar mucho y realmente me admiran las personas que pueden hacer eso. sí. O sea, también depende ahí, o sea, el tipo de cosas que vas a comprar, todo lo que te vas a llevar. Digo, porque me imagino que cuando tú fuiste a hacer tus compras y llevaste esos 2,000 pesos, pues no pensaste en, a ver, este papel vale 100 y este Sí. vale 60 pesos, pues con esto, Ah, estos 40 pesos que me sobran me alcanza para comprar, no sé, 3 sopas, o 3 espaguetis. sí, O sí. sea, tú agarraste y así, sin hacer cuenta, y vámonos, ¿no? Sí, de hecho fue una lección que aprendí también a la mala porque tenía mi primera tarjeta de crédito y yo fui, compré y demás. Mi presupuesto eran 700 pesos. Era mi presupuesto. Y fui a lanzar y todo el show. Llego a la caja, me cobra 2,300. Y dije, ah, entonces, pues sí, sí, ya regresando al tema de los salarios y demás, sí, 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 nada que ver de lo que uno piensa antes y lo que piensa después. Pero ahora, Todo ahora cambia. me generó ahí una duda. Como tal, obviamente enfocando más o menos a los salarios, pero allá en Jalapa, por ejemplo, aquí desde que yo tengo dentro de la universidad y demás, se veía que el área de tecnología te pagaba bien. Sí. Entonces, independientemente de todo, yo no sabía cuánto era bien, pero sabía que por comentarios se pagaba bien. Allá en Jalapa también estaba esa tendencia cuando tú estabas en la universidad de que la tecnología pagaba bien o lo escogiste, pues sí, o tu trabajo otra cosa en tanto a sueldos. Pues cuando yo entré a la universidad, más bien antes de entrar a la universidad, estaba indeciso entre estudiar tecnologías computacionales u otra carrera. Quería ser ingeniero. Okay. Eh, sí estuve investigando un poco los sueldos. Obviamente la mayoría de los sueldos pues estaban bajos. O sea, todos rondaban de los 10,000 pesos para abajo. De un ingeniero, de alguien que estudió tecnologías computacionales, no sé, de un enfermero. Y también me influí mucho en cuanto había de disponibilidades de trabajo, ¿no? Porque pues sabemos que hay carreras en las que salen demasiadas personas, entonces hay mucha demanda. Y pues obviamente eso va a complicar a que Sí, puedas claro. encontrar trabajo. Entonces, cuando estuve haciendo la investigación, de las carreras en las que menos había egresados era la de tecnologías computacionales. Eso fue uno de los puntos por los cuales decidí como entrar a esta. El segundo, del que me preguntaban, también tuvo mucho que ver con el sueldo, sí. Sí estuve haciendo una investigación y sí me di cuenta de que había personas en el 2018, que fue cuando entré a la universidad, 2018, 2017 más o menos. Este, no, creo que fue en el 2016. Bueno, independientemente, en ese año aproximadamente había personas del área de tecnologías computacionales, este, que vi en entrevistas que hacían igual en YouTube que ganaban 30,000 pesos. treinta Ok, mil pesos ok. por mes. 25,000 pesos por mes. Entonces, para mí, 25,000 pesos, y imagínate en el 2016, Sí, sí, sí. pues dije, no, pues en algún momento quiero llegar a ganar esa cantidad. Ujú. Pero obviamente sabía que esas personas que ganaban esa cantidad era con mucha experiencia. Ok. O sea, estamos hablando de 10, 15 años de experiencia, de que ya estuvieron en varias empresas grandes, de que se encuentran en ciudades diferentes, porque también influye el sueldo en donde te encuentres. Entonces, pues sí quería llegar a ganar ese sueldo, obviamente, teniendo una trayectoria. O sea, mi plan era como empezar con el sueldo más bajo que me pudieran dar, de 5,000 pesos mensuales, y poco a poco ir buscando mejores oportunidades para llegar a tener este sueldo, con experiencia, como te lo Sí, claro. comentaba. Pero pues sí me di cuenta de que en ese momento pues había entrevistas a personas que sí comentaban que llegaban a tener este rango de sueldos. Ok, ah, mira, eso sí está bien interesante y también es otra cosa. Yo, la verdad, está en que no preguntaba por salarios, de hecho, ni buscaba mucho trabajo. Y yo me fui entrando de salarios hasta mis profesores. Que ya tengo ahí grabado un profesor de la universidad que dijo:
no chicos, perdón el tono, pero así le decía, no chicos, esta carrera deja mucho dinero, de mi generación salimos pocos, fuimos como unos 12, pero de los 12, el que peor le va, gana 15 varos. Te estoy hablando que era en el 2012. Se gana Y 15 de varos. casualidad tu maestro no te dijo cuánto ganaba. No, pero todos pensamos que él era el que ganaba 15 varos. Porque lo dijo con una seguridad que dijimos, pues tiene que ser él, ¿no? Ok. Pero, o sea, obviamente nunca nos dijo como tal, pero sí nos dijo que de los que se habían titulado y demás, que el que menos ganaba era 15,000 pesos. Y cuando a ustedes, a ti y a tus compañeros les dijo esa cantidad, ¿era demasiado? Sí. Digo, hay que tomar en cuenta que en ese entonces el salario, mi hermana como siempre trabajaba en recursos humanos, Uh-huh. y ella decía que el salario de un cajero rondaba los 1,500 a los 1,700. Y estamos hablando de 7,000 pesos mensuales. Exacto. O sea, Sí. cuando ellos te comentaron era el doble de lo que Ganaba el 50% de las personas o 60% ganaban en ese momento, Exacto. ¿no? Sí. Y también comentaban que era horario pues no tan pesado, así como de 8 horitas, tu hora de comida tranquilamente, estar sentadito en tu oficina y cosas así, ¿no? Sí, Pequeñas cosas. te decían que estabas sentado en la oficina, pero no te decían haciendo qué, Exacto. porque Sí, no es sí. tan fácil como se ve. Sí, justo. Entonces, pues, la verdad está en que yo sí me fui entrando así, por eso mis expectativas la mayoría fueron de acuerdo a lo que me iban comentando, no tanto a lo que yo veía. ¿Qué crees? Que a mí sí me faltó mucho ese tipo de visión, de ver qué era lo que ganaban. Yo me preocupaba un poquito más por qué era lo que hacían, pero fíjate que ahorita que lo mencionas, yo como tal no recuerdo que yo haya buscado hasta ya saliendo de la universidad rangos de salarios. Me imagino que indirectamente, por medio de tus profesores o de otras personas, cuando escuchabas ahí los salarios, pues como que ya te lo ibas mentalizando. Uh-huh. Y se te hacía algo normal, entonces ya no tenía como la necesidad de investigar los sueldos o no sé, a otras personas, porque pues ya lo escuchabas de tus maestros, no sé, de algunos compañeros, incluso de tus familiares que estás hablando, por ejemplo, de tu hermana. Y pues eso te ayudaba, me imagino, a que ya tenías como que más o menos una idea y como que no le diste la importancia porque ya lo tenías mentalizado, o sea, ya lo Sí. tenías como en esa idea, pero hay personas, como te comentaba en mi caso, que yo no tenía quien me explicara como que el tipo de sueldos o en cuánto andaban o etcétera, entonces pues sí tenía que investigar un poco más. Sí, tienes razón. Ahí como que la curiosidad y el desconocimiento te hicieron picar un poquito, ¿no? Sí, hacer la investigación, pues, para ver cómo andaban en ese momento, y también si había trabajo, porque hay personas que, pues sí, sinceramente, mis respetos, ganan demasiado, y hay muy poco trabajo, porque pues todas las personas estamos buscando trabajo y aún así pues tienen la habilidad o tienen como sí la habilidad para poder tener sueldos muy buenos porque son muy buenos en lo que hacen. Sí, claro. Y una preguntota, ya igual yéndonos al otro lado, ¿no? ¿Tú tenías expectativas de entrar a un trabajo o de ir creciendo por palancas? Esto lo pregunto porque pues se dice mucho que en ciertos sectores como que hay palancas y demás. ¿Tú en algún punto, antes obviamente de que entras a trabajar y demás, pensabas que era una forma de escalar o creías que era una forma de llegar a lo más alto? Digamos que sí lo tenía en mente de que de que pueda existir esa posibilidad, pero nunca fue una opción para mí. Okay. Nunca lo pensé que quisiera hacerlo, que podría hacerlo, que quisiera hacerlo, como lo quieras llamar. Porque mi familia siempre me enseñó que pues las cosas hay que hacerlas pues, lo más lo correcto, debes hacer todo correcto para poder llegar a donde quieres, porque pues las cosas que como que no te cuestan, hay un dicho que dicen que las cosas que no te cuestan que las vuelve fiestas, ¿no? Sí. Entonces pues eso también influye un poco en cómo yo quería crecer en el mundo laboral. Ok. ¿Y tú? La verdad está en que pues allá en el estado, lamentablemente en ese entonces lejano, ya años pasados, ¿no? Por si alguien me busca o demás. Fue hace mucho. Se van a acordar. Sí, hace mucho existían empresas como es Luz y Fuerza, como lo es Gas, una compañía que ya no existe,
pero se tenía mucho la expectativa de que ahí entraban por plazas. No sé si llegaste a conocer ese tipo de cosas. Sí, escuché, pero allá en Veracruz se escuchaba mucho en Pemex. Ok. En Pemex, para los maestros que vendían sus plazas a otras personas, Ok. y para el sector salud. Sí, sí, pues vas de cuenta que yo tuve la fortuna, la desgracia de que tenía un conocido, no voy a decir nombres, pero que trabajaban en Luz y Fuerza Ujú. y decían, pues la plaza está en 70 y de ahí ya lo recuperas en 2 meses, ¿no? O sea, los salarios estaban bien y todo el rollo. Entonces, como tal, yo nunca lo hice. La verdad es que también mi papá es igual de la misma filosofía de tus papás, Ujú. que dijeron, pues si quieres, tómalo, pero tómalo como que es un regalo por mientras, porque habitualmente las plazas, Termina. pues, ajá, exacto. Y la verdad está en que por igual X y Y motivo nunca tuve la fortuna o la desgracia de entrar así Ujú. y demás, pero pues en algún punto yo sí, digamos que no era lo que buscaba, pero dije, si salgo de la escuela y 1 o 2 años no cuento con un buen trabajo o algo así, pues igual iba a tomar ahí esa opción. Ese camino. Ajá, para poder, digamos, generar CV, porque al fin de cuentas lo quieras que no, pues ya al tener La un CV, experiencia. exacto, ya te va a generar abriendo más puertas, ¿no? Pero esta empresa de la que me estás hablando y de las plazas a las que vendían, ¿sí era de tecnologías? Es que era de luz y fuerza, pero pues obviamente ahí como que había, lo voy a decir, ¿no? Si se ofenden, la verdad está en que, disculpen, no digo que todos sean así, pero se les conocía como los otorpers técnicos. Ok. Es, entras y tu única chamba es ir a ver que el contador le prenda su compu, que la persona de acá le agarre el internet y demás. Y se le contaba como sotorpe porque a fin de cuentas muchas veces ni siquiera lo solucionaban. Como eran empresas que podían facturar y todo el show, si veían que no podían con la compu, la cambiaban y... O sea, básicamente compraban una nueva y a la goma. Entonces, pues sí. O sea, tenía muy buen presupuesto la Ajá, empresa. sí, bastante, Ah, bastante. ok. ¿Y existe aún? No, ya no existe. ¿Qué le pasó? Bueno, a Lucio Fuerza lo que le pasó es que literal en la sección de Peña, pues la desaparecieron. Entraron, que tenían muchos, pues detectaron eso, que había mucho fraude. Ujú. Y pues en lugar de decir entramos a corroborar y hacer, pues sí, hacer que todo funcione como debe de ser, mejor la desaparecemos porque es mucho fraude y se la damos a otra empresa, que en este caso fue CFE. Se quedaron con todos los contratos, convenios y demás. Entonces esa empresa ya no existe, se supone que se dio de baja precisamente porque tenía muchos índices de fraude. Desconozco si ahorita CFE o lo tengo o no, la verdad ya no me he metido mucho en eso. Pero sí, ya no existe esa empresa, desapareció. Entonces tu papá lo que te comentaba tenía mucha razón de Sí. que iba a ser temporal y efectivamente, ¿no? Ajá. Porque no sé cuánto habrá durado desde el momento que tú andabas investigando sobre las plazas hasta que terminó la... Sí, no fue mucho, la verdad es que fueron como 2, 3 años nada más. O sea, desde que yo me enteré de la plaza que desapareció fueron como 2, 3 años. Entonces, pues sí, la verdad es que mi papá tenía mucha razón. Si yo me hubiera ido ahí, digo, en una de esas hasta me hubiera gustado el dinero, no hubiera seguido estudiando y no hubiera continuado. Porque pues a fin de cuentas tenía una plaza que te pagaba, digo, desconozco exactamente los salarios, pero en ese entonces, te estoy hablando de 2014 por ahí, 2015, pues imagínate tener un sueldo como de unos 50, 60 mil pesos. Si era de ese sueldo, pues Sí. según... Yo le calculaba 20, ¿no? Porque dice que si la plaza estaba en 70 y en 3 meses lo recuperabas. Ah, sí, pero era porque decían que obviamente tus gastos, Ok. y todo el demás. Inclusive ahí el señor que me había dicho, dice, no, pues con que si tú vives aquí en tu casa, yo creo que en un mes ya lo pagas. Entonces, pues yo creo que andaban como en eso. Eso sí, sé que andaban arriba de 25, porque en su momento ahí me mandaron una listita que era la lista de los precios, que decían para la plaza tal, te cobran tanto, y la plaza más baja que decía era de 25. De eso sí me acuerdo. Entonces era de 25 hacia arriba. Y es que no me acuerdo exactamente si el más alto era de 80 o de 100, pero sí rondaban ahí los escaloncitos. No, pues sí, era demasiado dinero. Uh-huh. ¿Qué le pasó a todas esas Demasiado. personas que se acostumbraron a ganar mucho dinero en la empresa? No voy a decir nombres, pero tuve una compañera que un familiar trabajaba ahí y pues obviamente se quedaron sin nada. O sea, literal los corrieron y les dieron su liquidación mínima y adiós, se acabó. Y no solo eso, la verdad es que sí estuvo complicado, digo, ya se nos un poquito del tema, pero rapidísimo. Ahí lo que pasó es que literal te dieron de baja y no solo eso, todas las personas que le dieron de baja básicamente no podían entrar a otra empresa de gobierno porque estaban como que marcados de que pertenecían a empresas de fraude.
Entonces, ok. o sea, sí les pegó bastante. Digo, Sí, desconozco me hoy lo en día que imagino. haya, como que haya sido de ellos, pero en su momento sí estuvo. Sí, no, y lo peor que te acostumbras a ganar Ajá, esa cantidad. de Sí, sueldo, sí, ¿no? sí. Entonces, pues ya, digamos que en mi mente ganar esa cantidad de dinero era con empresas que se dedicaban a hacer fraudes y demás. O sea, la verdad, yo para ese entonces sin tener experiencia, sin nada, dije, en la tecnología solo puedes ganar dinero si te vas por este lado. Por ese camino. Pero exacto. no era dinero que te fue a dar toda la vida. Digo, hoy en día tampoco es ninguno, pero en su momento decía que esas empresas te duraban mucho menos. Pues sí. Bueno, Pero bueno, ¿qué te parece, amigos? Si hasta aquí dejamos este video que es de expectativas y en el siguiente nos pasamos. me a la parece realidad. perfecto y muchas gracias por contarnos tu experiencia aquí. Espero que todas las personas que nos escuchen les ayude un poco. Exacto, amigos. Les esperamos que les ayude. Cualquier cosa estamos en los comentarios y dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Adiós. Pucha.